Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre de la sexualidad diversa a la terapia necessària, mirades des de Freud a Garma, dentro i fuera del psicoanálisis, organitzada pel grup de treball de psicologia LGTBIQ+, de la secció de psicologia clínica de la salut i psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada d'1 hora, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per l'Iñaki Márquez, autor del llibre, i moderada per l'Oriol García. L'Oriol García és psicòleg, psicopedagog i neuropsicopedagog amb àmplia experiència en l'àmbit educatiu. Està especialitzat en l'educació especial i l'acompanyament emocional d'infants i joves en dificultats de regulació de la conducta. És codirector de Mariconsulta, el podcast de psicologia queer, coordinador del grup de treball de psicologia LGTBIQ+, del COP i membre del grup de treball d'adolescència en crisi del COP. Us informem també que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge a qualsevol suport. Així doncs, iniciem la sessió d'avui. Quan vulguis, Oriol, pots començar. Moltes gràcies. Hola a tothom, moltes gràcies per la introducció. Com bé ha dit, aquest cicle formatiu forma part del cicle que hem organitzat des del grup de treball de psicologia LGTBI del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i comencem, no, amb aquest semestre molt contents de poder comptar amb l'Iñaki Márquez. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción de Iñaki, porque su currículum y su amplia experiencia es muy larga. Es médico especialista en psiquiatría y doctor en neurociencias por la Universidad del País Vasco, especialista universitario en psiquiatría legal y forense, y bueno, tiene encima diversos, ¿no? En la mochila en diversos másters. También es profesor del máster de adicciones de la Universidad de Deusto y miembro del Consejo Asesor de Adicciones. Bueno, también participa, ¿no?, de diversas asociaciones profesionales y científicas y es director de la revista Norte de Salud Mental y impulsor de Equimen Editorial. Bueno, tiene más de una treintena de libros sobre salud mental y hoy viene a hablarnos, Iñaki, vienes a hablarnos del libro de hace poquito, del 2021, titulado De la sexualidad diversa a la terapia innecesaria. Miradas desde Freud a Garma dentro y fuera del psicoanálisis. Estamos muy contentos de poder escucharte, Iñaki, y nada más. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Bueno, buena tarde a todo el mundo, a todos los presentes. Muchas gracias por la presentación. A mí me suele dar vergüenza esas presentaciones de la meritocracia, estas historias, pero bueno, mi agradecimiento al Colegio de Psicología de Cataluña y en concreto a esta sección por esta invitación. Y para entrar en ambiente, en el libro se titula De la sexualidad diversa a la terapia innecesaria y tiene una especie de leyenda, un subtítulo de miradas desde Freud a Garma dentro y fuera del psicoanálisis, que luego iré explicando a qué se debe esa historia. Y, nunca mejor dicho, a mí me gusta especialmente la historia y en esa medida pues me adentré en las cuestiones de este libro. Yo pertenezco a la sección de historia de la EN, Profesionales de Salud Mental, y también estoy en la sección de historia de la Academia de Ciencias Médicas en Bilbao. En esta ocasión me parecía oportuno tratar de acercar y divulgar muchas cuestiones que están por allí en el ámbito mediático, por la calle, sobre las sexualidades, pero que en mi impresión, tanto la ciudadanía como sobre todo los medios tergiversan, confunden con cierta frecuencia. Insisto, me parecía oportuno desde un libro abordar cuestiones de historia y abordar cuestiones sobre sexualidad o sobre sexualidades. Este libro vio la luz en junio del 2021
me felicitaron porque parecía como muy oportuno y oportunista, porque se venía discutiendo en el ámbito político, mediático, todo eso de la ley de igualdad, la ley trans, una serie de leyes feministas, y parecía que venía a cuento. Y bueno, pues para quitarme medallas, yo en realidad el libro lo entregué a la editorial año y medio antes, pero con la pandemia se retrasó todo. Era un problema, me decían, que tenían su cuello de botella, que no era oportuno lanzar un libro en plena pandemia, en el año 20, también me lo decían a primeros del 21, etcétera, ¿no? Bueno, salió por fin y tiene además una particularidad, ya voy a contenidos. Supongo que todo el mundo conocéis el cocido Maragato. Yo alguna vez he hablado de este libro como libro Maragato. Cocido Maragato es ese cocido que cuando tú vas a un restaurante, supongo que la gente local, nativa en León, también lo comen así. En primer lugar, te comes las carnes, el chorizo, el tocino. En segundo lugar, los garbanzos y la berza. Y en tercer lugar, la sopa. Bueno, pues la construcción de este libro tiene algo de ese toque, ¿eh? Y me iré explicando. Tiene un primer, construí un primer capítulo en torno a la sexualidad y homosexualidad en la obra de Ángel Garma. Yo he venido escribiendo y sigo haciéndolo bastante sobre la obra y biografía de Ángel Garma. En el año 2005 hice una biografía sobre él, no existía. A mí me sorprendió el nivel de ignorancia sobre él y en concreto en Bilbao, porque el señor primer psicoanalista en el ámbito español, 1931, reconocido por la Internacional de Psicoanálisis, formado en Alemania, en Berlín y en Tübingen, y que no fuera conocido en su ciudad, me sorprendía, ¿eh? Bueno, me hicieron una propuesta de esas deshonestas de si me animaba a elaborar un libro biográfico y salió editado en 2005. Después he escrito otros libros sobre él y también distintos artículos de territorios de su vida, de su infancia, de su tiempo en Alemania, la fundación de la APA en Argentina, distintos momentos. Hice en 2015 un libro sobre religión y psicoanálisis donde aparecen 4 artículos de tipo religioso, místico, que había hecho Ángel Garma y no eran conocidos, no se habían divulgado nunca. Los otros 2 se habían publicado en la revista de la APA. Entonces, bueno, en esa línea me parecía oportuno adentrarme en un territorio sobre el que no se había publicado nada, como era la sexualidad, en los escritos de Garma. También hay otro territorio, el que tiene que ver con la violencia, con las guerras y tal, sobre lo cual él escribió más bien poco, ¿eh? Igual un día llega alguna historia de esas, ¿eh? Bueno, ese capítulo sobre la sexualidad, y él se adentra en la homosexualidad, es un capítulo final, ¿eh? Insisto que está dado la vuelta desde la concepción hasta la publicación. Él había trabajado ya un artículo. Él trabajó después de venir de Alemania, en los años 30, en el 32 y 2 o 3 años más, trabajó en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, en Madrid. Hizo un artículo sobre homosexualidad y paranoia, ¿eh? Y por ahí me dio algunas pistas. Luego escribió otros temas sobre pues, conflictividad en los sueños, conflictos genitales en los sueños también, algunas actualizaciones en sexualidad femenina.
psicoanálisis de las fantasías, donde se adentraba en el territorio de la sexualidad. Bueno, pues desde ahí, más algunos escritos algunos manuscritos que yo poseía, pues me dieron pie a trabajar en este tema. Yo he ido contando con bastante material de Ángel Garma, primero porque en su momento me pareció interesante el personaje, y luego porque una vez mantenida una notable amistad con una de sus hijas, con Carmen Garma, pues me hice con un depósito importante de escritos, de manuscritos, de fotografías, de revistas de hace bastantes décadas, ¿no? Que eso luego fue entregado a una biblioteca pública. La biblioteca pública más importante en Vizcaya es la Biblioteca Foral, y allí se hizo el depósito de todos esos materiales. Un siguiente capítulo del libro, también con Garma, tiene que ver con la amistad con un personaje curioso, Federico García Lorca. Algo también a mí me parecía absolutamente ignorado, y en esa medida me parecía importante divulgarlo, ¿eh? La amistad con García Lorca venía ya de sus tiempos de estudiantes en la residencia de estudiantes en Madrid. Hicieron amistad, aunque habitualmente veamos fotografías del trío clásico Lorca, Dalí y Buñuel. Bueno, pues este hombre, Garma, aparecía en escena o en algunas fotos de 15 personas o de 20 personas, pero no en ese grupito pequeñito, ¿no? Pero sí había material de su relación, de amistad, de los viajes que hacía a Granada porque iban a esquiar juntos, después de venir de Alemania, algunos encuentros ocasionales. Bueno, todo esto más una carta que cuando Garma tenía 88, 89 años, pues entregó, hablando de la amistad con este hombre, con Federico, entregó al historiador hispanista Ian Gibson. Y bueno, pues es que me parecía importante divulgarlo, y que haya una serie de personas, de gente interesada en la historia o interesada en estos personajes, que lo supieran. Otro capítulo tiene que ver con Freud y la homosexualidad, y de alguna forma con la bisexualidad, pues porque Freud había abordado desde ese ángulo con cierta frecuencia este campo, ¿no? Freud había abordado la cuestión de la sexualidad femenina, ayudó a la reflexión, tuvo sus polémicas en el campo de lo teórico con feministas de la época, y sobre todo lo ha tenido posteriormente en los años 70, 80, 90, ¿no? Respecto a la obra freudiana. Freud nos habló de la teoría moral. Era de alguna forma su explicación de cómo hay un desarrollo psíquico partiendo del egocentrismo en la infancia. Eso se va desarrollando hasta que esa persona adquiere cierta conciencia social en la edad adulta. Y más adelante nos habló desde la teoría del inconsciente, donde nuestros actos, bueno, pues que se escapan a la conciencia como tal, pues eran de algún modo preámbulo de ese desarrollo evolutivo que acabaría desembocando en la psique, y que daría lugar a conformar unas u otras personalidades, ¿eh? Luego Freud desarrolla lo que va a llamar la bisexualidad universal. Era lo que él decía, la teoría de la bisexualidad, como explicación de que los seres humanos eh, tienen por ahí esos componentes tanto masculinos como femeninos. La totalidad, ¿eh?
para entonces ya había recibido un buen número de críticas por sus sesgos a la hora de sus teorías, ¿no? Bueno, es cierto que había recibido polémicas, y claro, que no se nos olvide que el movimiento feminista en aquellos años, en el primer tercio del siglo XX, pues los años 20 y 30 sobre todo, el movimiento feminista lo encabezan principalmente las sufragistas, ¿eh? Y las sufragistas, en lo fundamental, no peleaban tanto por ciertas ideas o ciertos comportamientos, sino que iban con dos banderas principales, el derecho al aborto y el derecho al voto, ¿eh? El derecho a voto lo van a conseguir en casi toda Europa al acabar la Primera Guerra Mundial, del 19 al 2021. En más de media Europa ya se logra. Aquí tardará hasta 1931, ya con la República, aunque tardan todavía 2 años en poder votar las mujeres, ¿eh? Pero bueno, ese momento de liberación se reúne con bastante debate ideológico, político, pues porque había que confluir en demasiadas discrepancias. Había discrepancias en aquella y en esta sociedad patriarcal, en la sexualidad infantil, en la sexualidad femenina, en la bisexualidad y en tantos otros elementos, ¿no? Estoy situando un poco, compartimentando el libro, y si luego andamos con tiempo, pues ningún problema para volver a detenerme en algunos aspectos. Claro, otro capítulo. Una vez adentrados en la obra, en concreto lo que tiene que ver con la sexualidad, por parte de Ángel Garma, y lo que tenía que ver con Sigmund Freud, pues ¿por qué no dar unas pinceladas, un cierto barniz de qué es lo que opinaron un buen número de pioneros y pioneras del psicoanálisis, europeo y americano? Y ahí de alguna forma, pues me pareció oportuno desempolvar aspectos en este territorio por parte de Karl Abraham, de Ferenczi, de Lou Andrea Salomé, de Fenichel, de Melanie Klein, Marie Bonaparte, Reich, Lacan, Foucault, Marie Langer, Anna Freud. Es verdad que, bueno, pues que con ciertas limitaciones, es un capítulo que tiene 35 o 40 páginas, pero que me parecía importante decir, bueno, estas personas han existido, han sido vanguardia en el psicoanálisis, al igual que otras muchas personas, y es bueno que se sepa algunas de sus concepciones en aquellos momentos, en su momento histórico. Y en esa medida salía ese capítulo, por así decir, ¿eh? Un capítulo donde se le da por distintos autores, por distintas autoras, mucha importancia no solo a ese debate de sexualidad y bisexualidad que había tenido, que había manifestado Freud, sino aparece en escena otro debate grueso, que es dónde están los límites entre normalidad y patológico. Y distintas opiniones van a ir surgiendo, intentando clarificar qué es lo que es una desviación de la norma, o cómo lo normal hoy quizá ha sido tipificado como una desviación ayer, o en épocas pasadas. Esto me lo pongo hoy en presente, pero eran posicionamientos que hacían estos psicoanalistas tanto en los años 50, los años 40, los años 30. Hacían esas miradas retrospectivas entre sus posiciones en ese momento y lo que habían opinado ellos o ellas mismas
una o dos décadas antes, u otras personas, vanguardia del psicoanálisis. Es decir, que de alguna forma, y esto es un aprendizaje también a traer al presente, situarnos que eso de normal o patológico, no me atrevo a poner esa etiqueta de no normal, pues es que es muy cambiante en función de culturas, en función de unos u otros tiempos, y que necesariamente una cosa no, no entendida como normal no tiene por qué ser patológica. Otra cuestión a considerar. Pero de todas estas historias, estas dudas, estas interrogaciones, acababan conduciendo a otra interrogante que afectaba a este mundillo. ¿Las homosexuales pueden ser analistas? Y tenía mucho que ver con su propio debate. Claro, tenía mucho que ver, había posiciones que decían no, no pueden serlo porque el punto de partida es una inmoralidad. Quien es un homosexual es una persona inmoral respecto a los códigos imperantes, luego no puede practicar psicoanálisis. Es decir, lo que estaba por detrás era moralismos o moralina barata. Pero es lo que estuvo por ahí hasta que otras gentes ya fueron redefiniendo y dicen, oye, perdón, vamos a redefinir. Si contamos con unas personas sensibles, si contamos con unas personas empáticas, es decir, si contamos con estos valores positivos y tan necesarios para la terapia, ¿cómo no van a ser válidos para ejercer desde el psicoanálisis? Pero es una cuestión que está ahí, revoloteando hasta los años 70 y 80, O sea, no es de los tiempos 20, 30, 40, y hasta épocas más recientes. Y luego hay un capítulo, otro capítulo, que sería el final en este orden que menciono, que sería, bueno, en el que yo me explayo, por así decir. Son 80 y muchas 90 páginas, donde me dedico a una revisión amplia de las sexualidades, o dicho de otra manera, de las sexualidades diversas. También partiendo de la historia. Hay un periodo, unas cuantas páginas iniciales, donde me voy a detener en un recorrido histórico desde los clásicos, el Imperio Romano, las propias limitaciones que tenían en su ideario, hasta llegar al túnel franquista, hasta seguir avanzando en los años 70, con ya ese nuevo auge de un movimiento feminista, de alguna forma vinculado también a los movimientos sociales en boga, que le van a dar otro tipo de caracteres, hasta llegar a situaciones ya más cercanas donde ya vamos a poner en dos balanzas distintas dónde está la cuestión sexo y dónde está la cuestión género, entendiendo este último como un elemento construido. Por ir a esto último, sí me parece de interés, lo marco en algún lado del libro, esto de las orientaciones sexuales o del deseo y las dimensiones del sistema de género y lo que sería la diversidad sexual. De hecho, hago en el libro un cuadro
donde voy a hablar de identidad de género, de orientación sexual, de dimensión sexual y de expresión de género, intentando ahí englobar la mayoría de las opciones o de los elementos más terminológicos. Identidad de género, bueno, pues estará relacionado con la corporalidad o con los comportamientos. Es decir, yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser transexual o puedo ser género queer, según mi identidad de género. Ya, pero es que puedo ser también, o soy también, según mi orientación sexual, es decir, según mi atracción física, afectiva, sexual o emocional, resulta que puedo ser una persona heterosexual, puedo ser homosexual, es decir, gay y lesbiana, puedo ser bisexual o puedo ser asexual. ¿Eh? Y no está reñido con aquello que decía antes de mi identidad de género. Ojo, pero es que si voy a la dimensión, insisto, dimensión sexual, acabo de hablar de orientación sexual. Si voy a mi dimensión sexual, es decir, cuáles son mis características físicas o biológicas, pues que tienen que ver con los órganos sexuales, con las hormonas, con los cromosomas, pues resulta que seré o hembra, o macho, o intersexual. Insisto, y sigo sin estar reñido con alguno de los otros dos, de las otras dos clasificaciones. Y una cuarta, ¿cuál es mi expresión de género? Es decir, mi expresión de género va a estar determinada por qué tipo de roles o por qué tipo de comportamientos sociales o tradicionales llevo adelante. Y en función de eso, yo seré más femenino o femenina, más masculino o más andrógina. Es decir, quería resaltar estos términos porque con frecuencia en los coloquios, coloquios de taberna o coloquios muy de sitios más sesudos, presuntamente más intelectualoides. Parece que si yo me he definido como transexual, se acabó. Y perdón, yo puedo ser transexual y además tengo este tipo de comportamientos y este tipo de características. Yo puedo ser femenina y mujer y tener unos comportamientos homosexuales o heterosexuales. O sea, yo puedo tener varios adjetivos, pero pareciera que con el discurso hegemónico mediático, el de la prensa, parece que nos llevan a no, es que, claro, los trans, la ley trans ya dice, o sea, como que lo trans es este personaje raro que no tiene cabida en el resto del mundo, o viceversa. Pues no. O sea, yo puedo ser, yo soy, no es que pueda, yo soy varios elementos al mismo tiempo, que no son contradictorios. Sigo. Bueno, si hay un deseo expreso de cortarme y preguntarme, me preguntéis, Si no, voy a seguir, aunque dejaré al menos 15 minutos para posible debate. Como decía antes, yo me había detenido en la sexualidad, en el placer, según momentos históricos o según religiones. El Imperio Romano pues, rechazó los comportamientos afeminados y potenciaba la virilidad. Sí, pero de alguna gente determinada, la gente pasiva de ciertas élites, porque los pasivos iban a ser esclavos
o las mujeres. Quiero decir que siempre hay que leer letra pequeña y la segunda línea también. O el cristianismo, por ir a algo que a veces parece que nos toca de cerca. En el Nuevo Testamento, pues resulta que expresa una serie de valores especialmente fundamentalistas, una estética muy jesuánica de Jesús de Palestina, donde expresa notorias limitaciones sobre el sexo, cosa que no aparece en algunas otras religiones o sectas y sí aparece expresamente en la Iglesia Católica, por ejemplo. Porque, claro, Jesucristo no habló para nada de la sexualidad. Uno puede pegar una revisada al Nuevo Testamento y por aquí no hay ninguna prohibición en esa línea. Sin embargo, ahí está en escena la homosexualidad, el celibato, las relaciones prematrimoniales, masturbarse, todo eso es pecado y grave, mortal. Dices, bueno, y todo eso provoca pudor, pudor en capas importantes de la sociedad. La cuestión de José y María. Claro, si el marco en el relato ese ha sido de dos personas enamoradas, sin ninguna duda. Sin duda, practicarían sexo en alguna ocasión. Pero claro, en el relato se nos dice que el sexo es algo sucio, que debe ser ocultado, pues entonces no es extraño que a María le llegara, en tanto que era virgen, le llegara un espíritu que la bendice y así queda embarazada. Entonces, claro, lo que pudiera parecer metáforas para una población poco culta, resulta que se convierten en dogmas de fe o en creencias de fe, pero es que 20 siglos y pico más tarde. O sea, a mí no me preocupa que estos relatos fueran utilizados hace 10 siglos. Me preocupa el nivel de tragaderas que tenemos hoy día respecto al relato como tal. Y algo parecido ha venido ocurriendo, viene ocurriendo en lo que nos toca de forma más reciente en el siglo XX, en otro terreno. Guerra civil o la psiquiatría franquista, por ejemplo. La psiquiatría franquista con Vallejo Nájera o con López Ibor, pues se encargaron de reorganizar la vida corporativa y la vida profesional en el campo de la salud mental. Psicólogos, psicólogas, psiquiatras o neuropsiquiatras en aquella época. Claro, por detrás estaba un ideario de nacionalcatolicismo donde desestructuraba todo y las mujeres tenían un papel, un rol de quinta categoría, que tardó mucho tiempo en irse corrigiendo y aún hoy hay sectores que siguen poniendo zancadillas. Y eso es un problema. Es decir, hasta los años 70 incluso se habían fabricado leyes específicas contra travestis, contra homosexuales de la época, con cierta frecuencia estaban en las cárceles, y tendrá que llegar esa época cuando se empiezan a organizar, cuando hacen sus primeras manifestaciones, bueno, cuando van expresando su pelea por unos derechos humanos, sin más, pero derechos de las mujeres, derechos de los hombres, derechos de las personas. En esa época aparece ese término tan loco de el tercer sexo. Claro, en el tercer sexo era yo no soy hombre, yo no soy mujer, tercer sexo. Lo que antes he señalado con tantas categorías tan diferentes,
pues antes, hace no mucho es medio siglo, entraban, y antes, en pleno franquismo, entraban en el saco del tercer sexo. Ese saco sin fondo, claro. Bueno, en el libro me dedico a seguir reconstruyendo algunas cuestiones. Me detengo en esto que decía de sexo y género, con esas definiciones. Me detengo desde una mirada muy crítica a todo lo que ocurrió desde los manuales diagnósticos, el DSM en concreto, pues que hicieron mucho daño, ¿eh? Y dices, bueno, pues DSM en los años 70, por la presión del movimiento homosexual en Estados Unidos, logran eliminar el término, bueno, por algún lado lo tengo, de que la homosexualidad era algo patológico. Queda eliminado de las clasificaciones, pero juegan con trampa, y en el DSM siguiente, en el 3, ya aparece el término transexualidad o el término homosexualidad egodistónica, que no sabían definirlo, o trastorno sexual no especificado. Y ahí de nuevo puede ir de todo. Avanza el 4, avanza el 5, y siempre se va corrigiendo parcialmente, pero jugando al mismo tiempo con trampas posteriores. Y dices, bueno, ya esto ha desaparecido, pero queda un trastorno de identidad de género. Llega el DSM-5 y dice, no, pero queda un problema de trastorno disfórico premenstrual, o la disforia de género, o la incongruencia de género. Siempre hay que meter de coladillo algún término que tenga que ver con este mundillo de la sexualidad, ¿eh? O sea, yo no cuestiono el que pueda haber personas de cierta categoría, de ciertas opciones, que tengan sus problemas de salud mental, pero no por la etiqueta que le quieres poner tú desde el DSM-5 o desde no sé qué consulta de psiquiatría, ¿eh? O sea, peguemos un salto hacia eso necesariamente, además. En el libro me detengo también en el mundo LGTBI, en algunas posiciones, en la lucha feminista, y sectores LGTBI en la política, en lo social. Claro, necesariamente situando que es verdad que hay mujeres trans que son muy diversas en lo ideológico y en lo político, al igual que hay mujeres cis y hombres muy diversos y muy en lo político y en lo ideológico, ¿eh? Y hay feministas marxistas y de igualdad, y radicales, y anarquistas, o independientes, pero parece que las malas o los malos siempre es alguien a quien le vamos a poner esta etiqueta. No, es que es queer, es que es trans, es que ya, bueno, lo de marxista sigue estando mal visto a estas alturas de siglo, ¿eh? Es hasta escandaloso, ¿eh? Parece que si eres feminista por la igualdad, aunque te llamen radical, es llevadero, se te puede tolerar. O si eres independiente, aunque luego seas más exigente que cualquiera de los otros grupos, ¿eh? Sigue pesando demasiado las etiquetas, los adjetivos vinculados con la sexualidad, con las sexualidades. En el libro me dedico también a unos apartados al mundo trans infantil, al mundo infanto-juvenil, con algunas entrevistas, con algunos colectivos que trabajan específicamente en ese territorio.
de lo infantojuvenil. Y hay después, y acabo ya con estos comentarios, un cierre del libro a modo de decálogo. Digo decálogo, igual tiene 9 puntos, no recuerdo, donde lo llamaba algo así como consideraciones de orgullo a modo de epílogo. El intento era insistir en algunas posiciones donde seguimos poniéndonos solos la zancadilla. Me refiero, por ejemplo, a la incorporación de la perspectiva de género. Lo oímos por todas partes en lo que tiene que ver con la atención a la salud, pero que exige una relectura y un mayor conocimiento de eso. O sea, que no sea solo una frase hecha que queda bonita en la memoria. No, es algo más que eso. O la cuestión de despatologizar y no psiquiatrizar la diversidad sexual. No, es que la diversidad sexual es así de grande. Es muy grande. Y eso exige cuestionar el modelo biomédico, los modelos binarios y, desde luego, olvidarnos de esas tonterías del discurso del cuerpo equivocado, que se sigue manejando todavía en nuestros días. Necesitamos caminar hacia un modelo de atención a las personas con identidades de género no normativas, sean trans o lo que fuere, pero que tienen su dignidad y sus derechos. O sea, son personas, como cualquiera de los presentes. Hago una crítica al modelo biomédico, sin duda socialmente hegemónico, es el que manda, apoyado en la industria farmacéutica, ya, pero habrá que pelear con ese modelo, sobre todo porque están defendiendo constantemente la patologización. Y se trata de defender justo la despatologización de todo ese montón de personas. Y de alguna forma, pues ser necesariamente insumisos desde la condición LGTBIQ+. O sea, que quede reducida a reivindicaciones de participación ocasional de algún gay, lesbiana, trans, bisexual. Eso es empobrecedor. O sea, no se trata, bueno, en esta mesa redonda vamos a dar juego a no sé quién, que, como todos ustedes saben, es lesbiana. Pues te estás equivocando. O sea, ni tan siquiera sabes qué es lo que yo soy. Como yo no te he confesado mi etiqueta en lo que a ti te gusta etiquetar, bueno, pues muchas gracias. Seguimos. Muchísimas gracias, Iñaki, por esta exposición. Iniciamos pues el turno de preguntas y recordamos a los asistentes que nos pueden escribir a través del chat al Departamento de Formación del COP y las leeremos en voz alta. Muchas gracias. Tenemos una primera pregunta. Comentan, en catalán, ¿per què creus que hi ha una gran part de psicòlegs psicoanalítics que té un discurs amb un rerefons transfòbic? Si quieres te la traduzco. Sí, sí. Sí, vale. ¿Por qué crees que hay una gran parte de psicólogos psicoanalíticos que tiene un discurso con un trasfondo transfóbico? Gracias. Sí, eso me había parecido entender. Yo no sé si hay una gran cantidad de psicólogos y psicólogas con un discurso transfóbico. Me parece que es mucho decir. Sí me creo que sea un componente todavía que pesa demasiado en algunas personas, pero porque es que psiquiatras, psicólogos, psicólogas forman parte de esta sociedad donde la transfobia todavía está muy presente. El asunto es qué se puede hacer, cómo podemos caminar para que eso vaya desapareciendo en todo tipo de estamentos. Y pareciera
que en este mundillo de la salud mental debiera ser prioritario irlo corrigiendo. Quiero decir, a mí me parece que si hay personas que estén trabajando en salud mental, toca llamarles al orden y toca debatir. Y digo, oye, me parece que es incorrecto lo que estás diciendo. Estás diciendo o haciendo algo pues que igual se te podía tolerar en los años 70 u 80. A día de hoy no. ¿eh? Y menos si te consideras terapeuta. ¿m? Pero a discutirlo. Es decir, como siempre no se trata de imponer, pero sí se trata de exigir. O sea, alguien con posiciones fóbicas hacia otras personas no puede ser un terapeuta que funcione adecuadamente con otras personas. Quiero decir, no, es que esta solo tiene la etiqueta de mujer normal y deprimida. Ya, si el que no eres normal, aunque no estés deprimido, eres tú, que estás funcionando con un ideario incorrecto. Y eso toca corregirlo desde los propios colegios, sea colegio de psicología, sea colegio de medicina, más debates, más formación, ¿m? Y llegar a acuerdos de, oye, que estamos hablando de personas. Y si tú no sabes tratar adecuadamente conforme a sus derechos y a su dignidad, igual te has equivocado de profesión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos comentan, gracias por tus aportaciones y la visión liberal. Una de mis preguntas gira en torno en relación de por qué cuando la expresión de la identidad de género no es el prototipo cis, se clasifica una orientación sexual homosexual. Gracias. No he Sí, entendido. la repito. Una de mis preguntas gira en torno en relación de por qué cuando la expresión de la identidad de género no es el prototipo cis, se clasifica con una orientación sexual homosexual. Ya, pero a mí eso me parece un poco simplote. No, eh, a ver, con demasiada frecuencia en gente, en personas poco formadas, quien se sale del esquema de la sexualidad normal, con muchas comillas, es que es un homosexual, es que es un gay. O sea, ni tan siquiera se suele asignar esas etiquetas de marginalidad a las mujeres lesbianas, quiero decir. Lo cual es hacerles todavía de menos. Yo creo que es un problema de incultura, de enorme incultura, y eso toca. Quizá esta etiqueta de es que serás homosexual, es que serás maricón, es que serás. Pero ese mundillo de la homosexualidad está desapareciendo y están apareciendo realzados otros términos, por ejemplo el de trans, el de la transexualidad. Pero son expresiones de lo mismo. Y lo mismo en este caso es absoluta ignorancia de lo que significamos y lo que somos las personas. Gracias. No tenemos ahora mismo más preguntas en el chat. Recordamos que todavía nos quedan 5 minutos, entonces podéis escribirnos cualquier pregunta, comentario que tengáis y lo leeremos en voz alta. Gracias. Sí, antes de terminar, no tengo ningún inconveniente en si desde la organización podéis dar mi contacto, pues por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tirando de correo electrónico o de WhatsApp. Digo, si alguien lo quiere, lo pide
al colegio, aquí a la organización, a ti, Sonia, y punto, sin problema. Yo prometo contestar, no necesariamente de inmediato, ¿eh? Pero bueno, en un par de días máximo seguro que sí. Iñaki, muchas gracias por tu explicación, por tu tiempo. Estamos muy contentos. Bueno, comparto contigo muchas de las cosas que has dicho, sobre todo este análisis, ¿no? De que al final en la sociedad todavía hay este discurso transfóbico y por lo tanto, como los y las psicólogas también formamos parte de esta sociedad, pues todavía tenemos impregnado esto, ¿no? Pero poco a poco vamos avanzando en estos temas, ¿no? Sobre todo porque estamos en 2024 y toca avanzar en estas temáticas. De hecho, es uno de los objetivos de nosotros, del grupo de trabajo de psicología LGTBIQ plus del Colegio de Psicólogos de Cataluña, de intentar buscar esta coherencia, ¿no? Esta congruencia interna dentro del propio colegio. Y bueno, poquito a poco vamos avanzando, todos poniendo su granito de arena y bueno, yo creo que de aquí 30 años, ¿no? Muchas de las cosas que se están planteando ahora ya no se plantearán porque de la misma manera que hace 30 años se premedían algunas preguntas, algunas cuestiones y ahora ya no, ¿no? Bueno, poquito a poco vamos avanzando con el tema en derechos humanos al final. Y sobre todo desde la psicología, cómo podemos posicionarnos, ¿no? En todo esto, en toda esta matriz, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias. Muchas gracias de Hay, nuevo, hay tarea Iñaki. pendiente, pero es realizable, ¿eh? Yo Exacto. soy, aunque tenga esta vena crítica, soy muy optimista, ¿eh? Y creo posible que los profesionales podemos ir creciendo, que los colegios pueden ir creciendo y a nivel social se puede crecer notoriamente. Esperemos que sea antes de 30 años, pero no sería sorpresivo que fuera dentro de 30 años. Iremos avanzando poco a poco, claro que sí. Muchas gracias, Iñaki. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no, pues lo dejaremos aquí. Sí, no tenemos ninguna otra pregunta en el chat, entonces si os parece bien cerraríamos aquí la sesión, pero te cedemos la palabra, Iñaki, por si quieres añadir algún comentario más antes de finalizar. No, lo que decía últimamente, pues que la gente que se anime a debatir, a leer, a polemizar con la gente de al lado y de, oye, que he pillado esto que no acabo de entenderlo. Y lo discutes con otras dos psicólogas y un psicólogo amigo, ¿eh? O sea, y si todavía hay insuficiencias, de, oye, vamos a dar la tabarra en el colegio para que organicen un debate para el mes que viene o un grupo de trabajo o un taller y nos juntamos de vez en cuando 8 a polemizar respecto a unas lecturas que hemos ido haciendo. Se puede ir creciendo, eh, bueno, fácilmente y con recursos accesibles. Pues muchísimas gracias, Iñaki, también Oriol, por la organización de esta actividad y a todos los asistentes por vuestra participación. Buenas noches y os esperamos en las próximas actividades del COP. Gracias. Bien. Gracias a Adiós. todos y todas.